Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Ya estamos en la recta final de la materia. Hoy vamos a ver la segunda parte de bases de datos, que acaso sea el tema más trabajoso de esta segunda parte para el segundo parcial, pero tampoco es nada tan difícil. Lo que vamos a hablar hoy es de las relaciones entre las tablas o las relaciones entre las matrices de datos, que es la que permiten hacer consultas a elementos que están en distintas tablas. Este es el interrelacionado que decíamos de las bases de datos. Las relaciones se dan entre campos, o sea, entre columnas de las tablas que comparten datos, con eso me refiero a tipos y valores de los datos, y que permiten conectar las tablas para que desde una se pueda acceder a información de la otra en una consulta. El objetivo de las relaciones es poder hacer consultas que involucren datos de más de una tabla. Los campos compartidos no significa que tengan necesariamente información en común. Si no hay información en común, cuando uno hace la consulta aparece vacía. Por ejemplo, si uno dijera qué paciente está internado en la cama X y no hay ningún dato de la historia clínica de nadie en la cama X, la consulta va a aparecer vacía. Vamos a ver esto primero conceptualmente, después lo vamos a hacer en el programa. Para tener relaciones, primero tenemos que tener tablas llenas. Estas son mis tablas que llené el otro día, la tabla camas, que tiene un código que designa cada cama, en qué piso está, en qué habitación, quién es el jefe de esa sala, quién es el enfermero o enfermera que está de 6 a 14, de 14 a 22, de 22 a 6, y alguna observación, si quisiera ponerla, no quise. Fíjense que los enfermeros y el jefe de enfermeras están identificados por su número de legajo o de documentos, como habíamos dicho la clase pasada que lo íbamos a identificar. Por otro lado tenemos la tabla que tiene los pacientes. Los pacientes tienen una historia clínica, apellido, nombre, la cama en la que están, cuyos códigos tienen que coincidir alguno con los de las camas de la primera columna de la otra tabla, de dónde vino el paciente, a dónde fue a parar, en qué fecha ingresó y en qué fecha egresó. Si está vacío es que todavía no egresó de esa sección. Y tenemos una tercera tabla, que es la tabla que se refiere a los profesionales enfermeros, donde están los datos de los enfermeros, qué turno hacen, apellido, nombre, el número de celular, el número de teléfono fijo y la dirección. Lo importante acá es que este legajo que aparece en la primera columna tiene que coincidir con los legajos que uno usó para identificar a los enfermeros y al jefe de enfermeros en la tabla de camas, y que estos datos de cama, los códigos de la cama, tienen que coincidir al menos alguno con los datos de las camas con las que son identificadas en la tabla de camas. Entonces, por ejemplo, para poder identificar al jefe de enfermeros tenemos que ir con estos datos a buscarlos a la tabla de enfermeres, que es la que tiene los números de legajos. O sea que estas tablas van a estar conectadas por estos dos campos o estas dos columnas, pero a su vez, como los enfermeros de cada uno de los turnos también están identificados por el número de legajo, cada una de esas columnas también va a estar conectada con el número de legajo en la tabla de enfermeros o de personal. Así nosotros podemos ir desde la tabla camas a preguntar cosas que tienen que ver con el nombre, el apellido, el área en el que trabaja, el turno, el celular o el fijo de cualquier enfermero, porque están unidas por el campo de número de legajo o documento. Por otro lado, en el caso de los pacientes, las camas en las que están internados los pacientes tienen que coincidir con las camas que aparecen en la tabla de camas. Así que estas dos tablas van a estar conectadas entre sí con el campo camas o con la columna cama, y eso va a permitir que en la tabla de camas se conecte y pueda averiguar el apellido, el nombre, la historia clínica o la fecha de ingreso o de egreso de cualquiera de los pacientes que están internados en esas camas. Ejemplo de consulta, lo dijimos la clase pasada, las voy a repetir ahora. ¿Cuál es la enfermera que atendió al paciente X en el turno Y? Va a necesitar tener conectadas las tablas de camas con la de enfermeras y con la de pacientes. Se llama consulta de selección. Vamos a seleccionar columnas de diferentes tablas. Si está libre una cama, esta es más fácil porque la podemos ver simplemente en la tabla de camas. Es un filtro más consulta de selección. Lo que vamos a hacer es filtrar la cama que estamos buscando o ordenar las camas para encontrarla y mirar si tiene paciente o no tiene paciente.
Si no tiene historia clínica asignada, no tiene paciente. En este caso, todo se puede solucionar con la tabla de camas. ¿Cuál es el tiempo de internación de cada paciente? La podemos solucionar con la tabla de pacientes, pero como tenemos fecha de entrada y fecha de alta, vamos a tener que usar un generador de expresiones que es más o menos lo mismo que hacemos en el Excel, restarle a la fecha de salida la fecha de entradas, y si quisiéramos, ya teniendo la tabla anterior, cuál es el tiempo medio o promedio que están internados los pacientes, también usaríamos el generador de expresiones, pero para sacar el promedio. Esto puede ser práctico o no ser práctico. Lo que pasa es que la consulta es una nueva tabla que nos va a calcular automáticamente de ahí en más siempre el tiempo que estuvo internado cada paciente, y también nos va a calcular siempre de ahí en más el tiempo promedio de los pacientes. La otra opción que la vamos a hacer es agarrar la tabla de la base de datos, cortarla y pegarla en Excel y hacer estas cosas como las estuvimos haciendo con el programa Excel. En lo que sigue vamos a usar el programa. Suerte, no se desesperen, esto es más fácil de lo que parece.